En las tierras secas de Siria, donde el sol abrasador quema la piel y el polvo se mezcla con el sudor de los obreros, nació un hombre a quien el destino convertiría en mito. Su nombre verdadero se perdió en las nieblas del tiempo, como sucedía con tantos que fueron tragados por la implacable maquinaria del Imperio Romano. Era apenas otro sirio común, quizás un labrador, un artesano o un mercader que soñaba con una existencia sencilla junto a su familia. Pero el destino tenía otros designios para él, designios escritos con sangre y hierro en las arenas de los anfiteatros romanos. El año era aproximadamente 160 después de Cristo y el Imperio Romano estaba en la cúspide de su poder y expansión. Las legiones marchaban por territorios lejanos, conquistando pueblos y ampliando las fronteras del mayor imperio que el mundo jamás había conocido. Con esas conquistas llegaban los despojos de guerra, y entre los más valiosos estaban los prisioneros que serían transformados en esclavos. Hombres, mujeres y niños eran arrancados de sus tierras natales como ganado para ser vendidos en los mercados de esclavos de las grandes urbes romanas. Así fue como el joven sirio se vio encadenado junto a decenas de otros cautivos, caminando por caminos polvorientos hacia un porvenir incierto. Las cadenas pesadas lastimaban sus muñecas y la sed constante era un cruel recordatorio de su nueva condición. Ya no era un hombre libre, sino una propiedad, un objeto a ser comprado y vendido según la voluntad de sus nuevos amos. Durante el largo trayecto, observaba a los demás prisioneros a su alrededor. Algunos lloraban en silencio, otros murmuraban plegarias en lenguas que solo ellos conocían, y había quienes simplemente caminaban callados, con los ojos vacíos de quien ha perdido toda esperanza. Al llegar a Roma, la grandeza de la ciudad eterna se alzaba ante ellos como una montaña de mármol y piedra. Las calles bulliciosas, los templos imponentes, los acueductos que traían agua de tierras distantes, todo esto debería impresionar a cualquier visitante, pero para los esclavos representaba solo la materialización de su cautiverio. El mercado de esclavos estaba en el corazón de la ciudad, un lugar donde el destino de miles de personas se decidía por el tintineo de monedas y la fuerza de los músculos. En el mercado, comerciantes experimentados examinaban a los prisioneros como si fueran animales de cría. Palpaban músculos, revisaban dientes, observaban la postura y la resistencia de cada uno. El sirio, aún joven y de complexión robusta, pronto llamó la atención de los compradores. Su cuerpo tenía las marcas del trabajo duro, pero también mostraba la fuerza y la resistencia que los romanos tanto valoraban en sus esclavos. Cuando un hombre de aspecto severo se acercó y comenzó a negociar su precio, el sirio supo que su vida estaba a punto de tomar un rumbo aún más sombrío. El comprador era Lucio Aurelio Escauro, propietario de un ludus, una escuela de gladiadores situada en las afueras de Roma. Escauro tenía la mirada entrenada para identificar hombres con potencial para la arena, y en el joven sirio vio algo especial, una mezcla de fuerza física y una ferocidad contenida en los ojos que prometía espectáculos sangrientos para las multitudes romanas. La transacción fue rápida y eficiente, como todas las demás en aquel mercado de carne humana. Las monedas cambiaron de manos, los documentos fueron firmados y el sirio se convirtió en propiedad del ludus. El viaje hasta la escuela de gladiadores fue la última vez que vería Roma como un hombre común. Al llegar al ludus, las pesadas puertas de hierro se cerraron tras él, con un sonido que resonó como una sentencia de muerte. El lugar era una mezcla entre prisión y cuartel militar, con celdas pequeñas donde dormían los gladiadores, patios de entrenamiento cubiertos de arena manchada de sangre y una atmósfera de violencia constante que impregnaba cada piedra del edificio. El ludus estaba comandado por Cayo Bruto Máximo,
un ex gladiador que había conquistado su libertad mediante victorias en la arena y ahora entrenaba a la próxima generación de luchadores. Máximo tenía cicatrices profundas que contaban la historia de cada combate que había sobrevivido, y sus ojos duros habían visto morir a tantos hombres que la muerte se había convertido en solo otro aspecto rutinario de su trabajo. Cuando el sirio fue presentado ante él, Máximo lo examinó con la frialdad de un carnicero evaluando un corte de carne. La primera lección que aprendió el sirio en el ludus fue que su vida anterior había terminado para siempre. Ya no era un hombre con nombre, historia y dignidad. Era solo otra pieza en el gran espectáculo de la muerte que alimentaba el apetito insaciable del pueblo romano por la violencia. Junto con otros novatos, fue despojado de sus ropas y de su identidad, recibiendo únicamente una túnica sencilla y un número que lo identificaría durante el entrenamiento. Las celdas donde dormían eran pequeñas y sofocantes, apenas cabía un hombre acostado. La comida era escasa y de mala calidad, solo lo suficiente para mantener a los gladiadores vivos y con energía para entrenar. El agua estaba racionada y los baños eran un lujo raro. El olor a sudor, sangre y miedo impregnaba cada rincón del ludus, creando una atmósfera opresiva que recordaba constantemente a los hombres cuál era su destino. El entrenamiento comenzaba antes del amanecer y solo terminaba cuando el sol se ponía. Gladiadores veteranos, marcados por innumerables batallas, enseñaban a los novatos las técnicas básicas de combate. Aprendían a manejar diferentes tipos de armas: espadas cortas, tridentes, redes, escudos y lanzas. Cada una exigía técnicas específicas y años de práctica para dominarlas. El sirio mostró aptitud natural para el gladius, la espada corta romana, y para el scutum, el escudo rectangular, que sería su principal protección en la arena. Pero el entrenamiento no era solo sobre técnicas de combate, era sobre quebrar la voluntad de los hombres y reconstruirlos como máquinas de matar. Quienes resistían eran castigados severamente, con latigazos, privación de comida o confinamiento solitario. Quienes se adaptaban rápidamente a las nuevas reglas sobrevivían un poco más. El sirio aprendió rápidamente que la única forma de mantener algo de dignidad en aquel lugar era destacarse como luchador, ganar respeto mediante la competencia en combate. Tras meses de entrenamiento brutal, llegó el momento que todos los novatos temían y al mismo tiempo ansiaban: el primer combate en la arena. El sirio había sido elegido para participar en los Juegos en honor al cumpleaños del emperador, un evento que atraería a miles de espectadores sedientos de sangre y espectáculo. Durante las semanas previas al combate, pudo sentir un cambio en sí mismo. El hombre sencillo que había sido capturado en Siria estaba desapareciendo, siendo reemplazado por algo más primitivo y letal. En la mañana de la lucha, el ludus bullía con una energía nerviosa. Gladiadores veteranos realizaban sus rituales de preparación, susurrando oraciones a dioses antiguos o simplemente afilando sus armas con movimientos mecánicos nacidos de la experiencia. El sirio observaba todo con una mezcla de fascinación y terror, sabiendo que en pocas horas estaría luchando por su vida ante una multitud que aplaudía tanto por su victoria como por su muerte. El transporte hasta el Coliseo se hizo en carretas cubiertas, como si los gladiadores fueran animales llevados al matadero. Durante el trayecto, pudo oír los sonidos de la ciudad despertando, mercaderes gritando sus mercancías, el ruido de las ruedas sobre las piedras, el rumor distante de la multitud que ya se dirigía hacia la arena. Cuando finalmente llegaron al Coliseo, la magnitud del edificio lo dejó sin palabras. Las enormes piedras se alzaban hacia el cielo como una montaña artificial, y el rugido de la multitud dentro resonaba como el sonido de un mar embravecido. En los subterráneos del Coliseo, conocidos como el Hipogeo, reinaba una atmósfera de muerte inminente.
Gladiadores se preparaban en silencio, algunos rezando, otros vomitando de nerviosismo, y había quienes simplemente permanecían inmóviles, con los ojos fijos en el vacío. El sirio recibió su armadura, una protección en el brazo izquierdo, un yelmo que cubría parcialmente su rostro, una túnica corta y sus armas. Cuando se puso todo, sintió el peso no solo del equipo, sino del destino que lo aguardaba en la superficie. El sonido de su nombre siendo anunciado resonó por los corredores subterráneos como un trueno. Era la primera vez que oía su nuevo nombre de gladiador, elegido por los organizadores de los juegos. Aún no era Flamma, ese nombre vendría después, conquistado con sangre y violencia. Por ahora, era solo otro joven luchador a punto de descubrir si tenía lo necesario para sobrevivir en la arena. La subida hasta la superficie fue como emerger de una pesadilla para entrar en otra aún peor. La luz del sol lo encandiló momentáneamente, pero sus oídos fueron inmediatamente asaltados por el rugido ensordecedor de 50.000 voces gritando al unísono. La arena se extendía ante él como un mar de arena dorada, rodeada por interminables filas de espectadores que se alzaban hacia el cielo. El emperador estaba en su tribuna de honor, rodeado por nobles y dignatarios, observando el espectáculo con la indiferencia de quien ve una hormiga siendo pisoteada. Su oponente ya lo esperaba del otro lado de la arena. Era un veterano con varias luchas a sus espaldas, un hombre cuya piel era un mapa de cicatrices que contaban historias de batallas anteriores. Los ojos del veterano eran fríos y calculadores, sin un atisbo de humanidad o compasión. Para él, el joven sirio era solo otra víctima, otro peldaño en su ascenso hacia la libertad. La multitud rugió cuando los dos gladiadores se saludaron según el ritual, alzando sus armas hacia la tribuna imperial. La señal fue dada y la lucha comenzó. El veterano atacó inmediatamente, probando las defensas y reflejos del novato. Sus espadas chocaron con un sonido metálico que resonó por toda la arena, arrancando gritos de aprobación de la multitud. El sirio descubrió que todos los meses de entrenamiento brutal en el Ludus habían sido solo una preparación inadecuada para la realidad de la arena. Aquí, con 50.000 personas gritando y el olor a muerte en el aire, todo era diferente. El combate fue brutal y prolongado. El veterano tenía experiencia y técnicas superiores, pero el joven sirio tenía algo que muchos gladiadores perdían tras las primeras luchas: la desesperación de quien lucha por primera vez por su propia vida. Cada golpe que bloqueaba, cada ataque que lanzaba, estaba motivado por el instinto más primitivo de supervivencia. Su corazón latía como un tambor de guerra, y el sudor mezclado con polvo creaba una pasta que ardía en sus ojos. Conforme la lucha se prolongaba, algo comenzó a cambiar en el joven sirio. Al principio, había entrado en la arena con miedo y renuencia, obligado por las circunstancias a luchar. Pero gradualmente, mientras esquivaba golpes mortales y contraatacaba con fuerza creciente, una transformación empezó a ocurrir en su mente. El miedo dio paso a la ira se convirtió en furia, y la furia se tornó en algo aún más primitivo y poderoso. Fue en ese momento de transformación que todo cambió. El veterano, confiado en su superioridad, bajó ligeramente la guardia por una fracción de segundo. Fue suficiente. El sirio atacó con una ferocidad que sorprendió no solo a su oponente, sino a toda la multitud. Su espada encontró una brecha en la defensa del adversario, penetrando entre las costillas con un sonido húmedo que fue ahogado por los gritos de la platea. El veterano cayó de rodillas, con los ojos desorbitados por la sorpresa y el dolor. La sangre le brotaba de la boca mientras intentaba comprender cómo había sido derrotado por un novato. El sirio permaneció de pie, jadeante, cubierto de sangre. Parte suya, parte de su oponente, con la espada aún en la mano y los ojos brillando con una luz que no estaba allí cuando comenzó la lucha.
La multitud estalló en aplausos y gritos de aprobación. Habían presenciado el nacimiento de un nuevo gladiador, y algo en la forma en que el joven sirio había luchado, en la furia controlada de sus movimientos finales, los impresionó profundamente. Fue un espectador en la primera fila quien gritó por primera vez el nombre que lo haría leyenda: Flamma, Flamma, haciendo referencia a la llama de furia que había consumido al joven luchador en los momentos finales del combate. Cuando dejó la arena aquella tarde, cargado a hombros por otros gladiadores y aclamado por la multitud, el hombre que había sido capturado en Siria ya no existía. En su lugar había nacido Flamma, un gladiador que descubrió no solo que podía matar, sino que había algo dentro de él que se alimentaba de la violencia y del aplauso de la multitud. La semilla de su futura leyenda había sido plantada en aquel baño de sangre y germinaría en los años siguientes mediante victorias cada vez más espectaculares. Con la victoria en su primer combate, Flamma había dado apenas el primer paso en un viaje que lo transformaría de un esclavo anónimo en una de las mayores leyendas de la arena romana. En los meses posteriores a su bautismo de sangre, fue sometido a un régimen de entrenamiento aún más intenso, ahora enfocado en perfeccionar sus habilidades naturales y desarrollar el estilo de lucha que se convertiría en su sello distintivo. Los instructores del Ludus pronto percibieron que Flamma tenía características únicas que lo diferenciaban de los demás gladiadores. Su combinación de fuerza física, velocidad y, más importante, una sed aparentemente insaciable de combate lo convertían en un espécimen raro. Fue entrenado como secutor, un tipo de gladiador que luchaba con gladius y scutum, equipos que complementaban perfectamente su estilo agresivo y directo. El yelmo del secutor, con su protección completa y pequeñas aberturas para los ojos, le daba una apariencia intimidante que se convertiría en su marca registrada. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años, mientras Flamma acumulaba victoria tras victoria. Cada combate era una oportunidad para perfeccionar sus técnicas y desarrollar nuevas estrategias. Aprendió a leer a sus oponentes como si fueran libros abiertos, identificando debilidades en su postura, dudas en sus movimientos y explotando cada ventaja con la precisión quirúrgica de un depredador nato. Su segunda lucha fue contra un Retiarius, el gladiador de la red y el tridente. Este tipo de combate era considerado uno de los más espectaculares por las multitudes, pues combinaba la agilidad del pescador con la fuerza bruta del soldado. El Retiarius intentó enredar a Flamma en su red varias veces, usando su mayor movilidad para mantener distancia y atacar con el tridente. Pero Flamma había estudiado este tipo de adversario durante el entrenamiento y sabía exactamente cómo contraatacar. Con paciencia calculada, permitió que el Retiarius se cansara con sus ataques frenéticos, esquivando las acometidas del tridente y cortando la red cada vez que se acercaba. Cuando su oponente comenzó a mostrar signos de fatiga, Flamma atacó con la velocidad de un rayo, cerrando la distancia antes de que el Retiarius pudiera reaccionar. El combate terminó con una única estocada precisa, y nuevamente la multitud rugió el nombre que ya empezaba a resonar por las calles de Roma. La tercera victoria llegó contra un tracio, gladiador equipado con un escudo pequeño y una sica, espada curva que exigía técnicas completamente diferentes. Este combate puso a prueba la adaptabilidad de Flamma, obligándolo a modificar su estilo habitual para enfrentar a un oponente que luchaba de forma completamente distinta. La lucha fue larga y técnica, con ambos gladiadores demostrando habilidades excepcionales, pero nuevamente fue la combinación de técnica depurada y furia controlada de Flamma la que prevaleció. Conforme sus victorias se acumulaban, Flamma comenzó a desarrollar una reputación que trascendía las fronteras de la arena.
Mercaderes discutían sus luchas en los mercados, nobles hacían apuestas sobre sus próximas batallas, e incluso esclavos domésticos susurraban historias sobre el gladiador sirio que parecía invencible. Su fama creció no solo por sus victorias, sino por la manera en que luchaba, con una intensidad y ferocidad que hipnotizaban a las multitudes. La cuarta victoria estableció definitivamente su estilo característico. Enfrentando a un murmillo, gladiador similar al secutor, pero con equipos ligeramente diferentes, Flama demostró una evolución en su técnica que impresionó incluso a los gladiadores veteranos. El combate comenzó de forma equilibrada, con ambos luchadores probando las defensas del otro mediante ataques cautelosos y bloqueos precisos. Pero conforme la lucha progresaba, Flama comenzó a implementar una estrategia que se convertiría en su sello distintivo. Permitía que sus oponentes creyeran tener ventaja, fingiendo fatiga o heridas menores, solo para explotar en ataques devastadores cuando menos se lo esperaban. Fue exactamente esto lo que ocurrió contra el murmillo. Después de 20 minutos de combate aparentemente equilibrado, Flama fingió un tropiezo que dejó su defensa aparentemente abierta. El murmillo atacó inmediatamente, seguro de que había encontrado su oportunidad de victoria, pero era exactamente eso lo que Flama esperaba. Con un movimiento fluido que demostraba años de entrenamiento y perfeccionamiento, transformó su aparente desequilibrio en una esquiva perfecta, dejando que la espada del oponente cortara solo el aire. En el mismo movimiento, su propia hoja encontró el cuello del murmillo, terminando el combate de forma instantánea y definitiva. La quinta victoria fue aún más espectacular, enfrentando a dos adversarios simultáneamente, un honor concedido solo a los gladiadores más hábiles. Flama demostró no solo su superioridad individual, sino su capacidad para adaptar sus tácticas a situaciones extraordinarias. Luchando contra un secutor y un tracio al mismo tiempo, usó la movilidad y el posicionamiento estratégico para forzar a sus oponentes a estorbarse mutuamente. Durante 15 minutos intensos, Flama danzó alrededor de sus adversarios como un fantasma, siempre en movimiento, siempre atacando, nunca permitiendo que los dos se coordinaran eficazmente contra él. Cuando finalmente decidió terminar el combate, fue con una serie de movimientos tan rápidos y precisos que muchos espectadores no pudieron seguirlos. En menos de 10 segundos, ambos oponentes estaban en el suelo y Flama permanecía de pie, apenas respirando con dificultad, como si acabara de completar un entrenamiento rutinario. Fue tras esta quinta victoria que las primeras ofertas de libertad comenzaron a susurrarse. Gladiadores con 5 victorias consecutivas ya habían demostrado valor suficiente para despertar la atención de los organizadores de los juegos e incluso del propio emperador. Pero Flama parecía indiferente a estas posibilidades, enfocado solo en el próximo combate, en la próxima oportunidad de probar su superioridad en la arena. Sus victorias continuaron acumulándose. La sexta contra un provocador, la séptima contra otro retiarius, aún más experimentado, la octava contra un dimachaerus que luchaba con 2 espadas simultáneamente. Cada victoria era más espectacular que la anterior, y cada combate añadía nuevos elementos a la leyenda que crecía alrededor de su nombre. La multitud no solo esperaba sus victorias, las exigía. Flama se había convertido en algo más que un gladiador. Era un fenómeno, una fuerza de la naturaleza que transformaba cada aparición en la arena en un evento épico. Mercaderes vendían amuletos con su imagen, poetas componían versos sobre sus batallas y niños jugaban a ser Flama en las calles de Roma. Cuando alcanzó su 10ª victoria, Flama ya no era solo un gladiador famoso. Se había convertido en una institución romana, un símbolo de la superioridad y la gloria que el imperio representaba.
Cada una de sus apariciones en la arena era un espectáculo que atraía espectadores de todas las clases sociales. Desde esclavos que ahorraban monedas durante meses para comprar un lugar en las gradas más baratas, hasta senadores que pagaban fortunas por los mejores asientos. Pero lo más impresionante sobre Flama no era solo su invencibilidad, sino la manera en que había abrazado completamente su nueva identidad. El hombre sencillo de Siria había desaparecido por completo, reemplazado por una máquina de guerra perfecta que parecía haber nacido para la arena, y conforme se acercaba a sus victorias más significativas, quedaba claro que su historia apenas comenzaba. Con 10 victorias consecutivas en su haber, Flama había trascendido la categoría de gladiador común para convertirse en una verdadera celebridad del Imperio Romano. Su fama se extendió mucho más allá de las paredes del Coliseo, alcanzando las provincias más lejanas, donde mercaderes y soldados llevaban historias sobre el gladiador sirio invencible. Pero con la gloria vinieron privilegios que pocos esclavos en el Imperio Romano podrían siquiera soñar en disfrutar. El Ludus, donde Flama entrenaba, fue obligado a adaptar sus instalaciones para acomodar su nueva condición. Mientras los gladiadores comunes aún dormían en celdas apretadas y compartidas, Flama recibió sus propios aposentos, un conjunto de habitaciones espaciosas decoradas con tapices finos y muebles de calidad. Su cama estaba hecha con sábanas de lino egipcio, un lujo que muchos ciudadanos romanos libres no podían pagar. Una ventana con vista a los jardines del Ludus le permitía contemplar algo más allá de las paredes de piedra que definían su existencia. La alimentación de Flama también pasó por una transformación radical. Mientras los gladiadores novatos aún recibían ración básica de pan, cebada y legumbres, él tenía derecho a carnes selectas, frutas frescas importadas de las provincias, vinos de calidad e incluso especias exóticas del Oriente. Un cocinero particular fue designado para preparar sus comidas, asegurando que su cuerpo recibiera la nutrición necesaria para mantener el desempeño excepcional en la arena. Sus entrenamientos se convirtieron en eventos en sí mismos. Nobles romanos pagaban sumas considerables solo por observar a Flama practicar sus técnicas de combate, estudiando los movimientos que habían derrotado a tantos oponentes. Algunos incluso contrataban instructores para aprender los fundamentos del estilo de lucha que él había desarrollado, aunque pocos lograban replicar la combinación única de técnica y ferocidad que lo había hecho famoso. El aspecto más sorprendente de la nueva vida de Flama era su independencia financiera relativa. Los gladiadores victoriosos recibían premios en dinero por sus triunfos, y con 10 victorias consecutivas había acumulado una fortuna que rivalizaba con la de muchos comerciantes prósperos. Parte de ese dinero fue invertida en propiedades y negocios, administrados por libertos de confianza que cuidaban de sus intereses financieros, mientras él se concentraba en lo que hacía mejor: luchar. Podía comprar esclavos para servirle, contratar artesanos para crear armaduras personalizadas, e incluso encargar obras de arte que decoraban sus aposentos. Estatuas de mármol retratando sus momentos más gloriosos en la arena fueron esculpidas por los mejores artistas de Roma, y mosaicos detallando sus victorias más espectaculares adornaban las paredes de su residencia particular. Para todos los efectos prácticos, Flama vivía mejor que el 90% de la población libre del imperio. Pero la gloria y los lujos tenían un precio que se volvía más evidente cada día. El cuerpo de Flama era un mapa detallado de todas las batallas que había librado. Cada cicatriz contaba la historia de un momento en que la muerte había pasado a solo centímetros de distancia. Una marca profunda en el hombro izquierdo recordaba el combate contra el Tracio, que casi logró perforar su defensa.
Cicatrices menores en brazos y piernas testificaban decenas de cortes y perforaciones que habían sangrado en la arena. Los dolores crónicos eran sus compañeros constantes. Articulaciones lastimadas por años de combate intenso protestaban con cada movimiento, especialmente en las mañanas frías, cuando la rigidez parecía haber tomado posesión de todo su cuerpo. Heridas antiguas que nunca sanaron completamente enviaban punzadas de dolor en momentos inesperados, recordándole constantemente la naturaleza temporal de su invencibilidad. El precio psicológico quizás era aún mayor que el físico. Flamma había matado hombres con sus propias manos, visto la luz apagarse en los ojos de decenas de adversarios, conforme sus espadas encontraban blancos fatales. Algunas noches, cuando el cansancio finalmente vencía a la adrenalina constante que corría por sus venas, era acosado por los rostros de aquellos que había derrotado. Eran hombres como él, esclavos forzados a luchar, soñando quizás con libertad y una vida mejor. Pero esos momentos de humanidad eran raros y rápidamente suprimidos por la realidad de su situación. La soledad era otro aspecto cruel de su existencia privilegiada. Otros gladiadores lo respetaban y temían por igual, pero pocos se atrevían a acercarse como verdaderos amigos. Su fama había creado una barrera invisible entre él y los hombres con quienes compartía el ludus. Sabían que un día podrían ser obligados a enfrentarlo en la arena, y esa posibilidad hacía casi imposible cualquier amistad genuina. Las mujeres que frecuentaban su compañía eran, en su mayoría, cortesanas pagadas o esclavas designadas para satisfacer sus necesidades. Relaciones auténticas eran prácticamente imposibles para un hombre cuya vida podía terminar en cualquier momento en la próxima lucha. Aprendió a conformarse con placeres superficiales, sabiendo que las inversiones emocionales profundas solo traerían sufrimiento adicional. Médicos especializados cuidaban constantemente de su salud física, aplicando ungüentos en heridas recientes, masajeando músculos doloridos y prescribiendo tratamientos para mantener su cuerpo en condiciones de combate. Tenía acceso a los mejores medicamentos disponibles en el imperio: opio para el dolor intenso, ungüentos cicatrizantes hechos con ingredientes raros e incluso cirugías menores cuando era necesario. Sus equipos eran obras de arte en sí mismos. Armaduras forjadas por los mejores herreros de Roma, decoradas con incrustaciones de oro y plata que reflejaban su posición única en el mundo de los gladiadores. Sus espadas estaban equilibradas con perfección, hechas del mejor acero disponible y mantenidas afiladas por especialistas que entendían que la calidad de sus armas podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La rutina diaria de Flamma era una mezcla cuidadosamente equilibrada entre lujo y preparación para la muerte. Se despertaba en una cama confortable, se bañaba en una tina de mármol y disfrutaba de un desayuno que incluía los mejores alimentos del imperio. Pero poco después caminaba hacia los patios de entrenamiento, donde pasaba horas sudando bajo el sol abrasador, preparándose para luchas que podrían ser su última. Visitantes ilustres frecuentemente solicitaban audiencias privadas con el famoso gladiador. Senadores, generales e incluso miembros de la familia imperial expresaban interés en conocer personalmente al hombre que se había convertido en una leyenda viviente. Estas reuniones eran formales y ceremoniales, pero ofrecían a Flamma una perspectiva única sobre los poderosos del imperio que se divertían con su disposición a matar y morir por su entretenimiento. Conforme se acercaba a su 15ª victoria, quedaba claro que Flamma había creado una existencia paradójica. Era simultáneamente el esclavo más privilegiado y el hombre más libre de Roma. Privilegiado porque disfrutaba de lujos que la mayoría de los ciudadanos jamás conocería. Libre porque había encontrado una forma de trascender sus cadenas mediante la excelencia pura en su arte mortal. Pero el precio de esa trascendencia
estaba grabado en cada cicatriz de su cuerpo y en cada pesadilla que acosaba su sueño. Era el año 170 después de Cristo cuando Flama, a los 30 años de edad, había acumulado un récord impresionante que lo colocaba entre los gladiadores más exitosos de la historia romana. Con 21 victorias consecutivas en su haber, había superado récords establecidos por leyendas anteriores de la arena. Su fama se había extendido por todo el imperio, y historias sobre su invencibilidad llegaban hasta las fronteras más lejanas, donde soldados romanos, estacionados en fuertes remotos, contaban y recontaban las hazañas del gladiador sirio que parecía haber sido bendecido por los propios dioses de la guerra. La presión popular para conceder la libertad a Flama había crecido constantemente a lo largo de los años. Multitudes gritaban su nombre no solo durante los combates, sino también en las calles de Roma, exigiendo que el emperador reconociera sus hazañas extraordinarias con el regalo de la rudis, la espada de madera que simbolizaba la libertad. Peticiones fueron presentadas al Senado, nobles influyentes intercedieron a su favor, e incluso otros gladiadores veteranos argumentaban que sus logros habían trascendido cualquier expectativa razonable. El momento decisivo llegó durante los Juegos que celebraban el 10º aniversario de la ascensión del emperador Marco Aurelio al trono. El Coliseo estaba lleno más allá de su capacidad, con espectadores ocupando incluso los corredores y escaleras. La atmósfera era eléctrica, cargada con la expectativa de presenciar algo histórico. Rumores circulaban desde hacía semanas de que esta sería la lucha final de Flama, que finalmente recibiría su merecida libertad tras otra victoria espectacular. Su oponente elegido para esta ocasión especial era Bruto Máximo, un gladiador veterano con 18 victorias propias, conocido por su fuerza brutal y técnicas devastadoras. Máximo había sido entrenado específicamente durante meses para enfrentar a Flama, estudiando grabaciones de sus luchas anteriores y desarrollando estrategias para explotar cualquier debilidad posible. Era un hombre inmenso, con músculos que parecían haber sido esculpidos en piedra y una reputación de nunca haber perdido ante un oponente más pequeño que él. La preparación para esta lucha fue diferente a todas las anteriores. Flama sabía que algo especial estaba siendo planeado. La atención extra de los organizadores, la presencia de dignatarios de todo el imperio y la energía única de la multitud sugerían que esta no sería solo otro combate. Durante los días previos a la lucha, mantuvo su rutina habitual de entrenamiento, pero había una cualidad meditativa en sus movimientos, como si se estuviera preparando para algo más allá de una simple batalla. En la mañana del combate, cuando fue conducido a los aposentos especiales reservados para gladiadores en luchas de gran importancia, encontró esperándolo una túnica de seda púrpura, color reservado para la realeza, y una armadura pulida hasta brillar como un espejo. Sus equipos habían sido inspeccionados por los mejores armeros de Roma, asegurando que estaban en condición perfecta. Incluso su espada había sido reforjada por un maestro herrero, templada en aguas sagradas y bendecida por sacerdotes. Cuando finalmente emergió de las profundidades del Coliseo a la superficie de la arena, el rugido de la multitud fue ensordecedor. 50.000 voces gritaron su nombre al unísono, creando un sonido que resonó por las colinas de Roma y fue oído a kilómetros de distancia. Flama caminó lentamente hasta el centro de la arena, saboreando ese momento de gloria absoluta, consciente de que estaba viviendo algo que pocos hombres en la historia habían experimentado. La lucha contra Bruto Máximo fue épica en todos los sentidos. Durante 40 minutos intensos, los dos gladiadores más hábiles de su generación se enfrentaron en un combate que puso a prueba no solo sus habilidades físicas, sino también su resistencia mental y emocional.
Máximo demostró ser el oponente más desafiante que Flama había enfrentado hasta entonces, obligándolo a usar todas las técnicas que había desarrollado a lo largo de años de combate. El combate tuvo momentos en que ambos luchadores parecían estar al borde de la derrota. Máximo logró herir a Flama en el brazo derecho con un golpe que dejó una herida profunda, haciendo que la sangre corriera por la arena. Flama respondió con una serie de ataques que dejaron 3 cortes en el torso de su oponente. La multitud estaba en éxtasis, presenciando un espectáculo que superaba sus mayores expectativas. El final llegó cuando Máximo, exhausto por sus esfuerzos hercúleos, cometió un error fatal. Al intentar un golpe final desesperado, se desequilibró ligeramente, dejando su defensa abierta por una fracción de segundo. Flama, incluso herido y cansado, aún tenía reflejos suficientes para capitalizar esa oportunidad. Su espada encontró el corazón de Máximo con precisión quirúrgica, terminando la vida del veterano instantáneamente. Cuando Bruto Máximo cayó en la arena, muerto, el silencio que descendió sobre el Coliseo fue casi sobrenatural. Por un momento, parecía que incluso los dioses se habían detenido para observar lo que sucedería a continuación. Entonces, como una ola rompiendo contra un acantilado, los gritos de aprobación estallaron de las gradas con una fuerza que hizo vibrar la propia estructura del edificio. El emperador Marco Aurelio se levantó en su tribuna de honor, un gesto que silenció inmediatamente a la multitud. Su voz, amplificada por los heraldos estratégicamente posicionados, resonó por toda la arena. Flama de Siria, tu coraje y habilidad han trascendido todas las expectativas. Por tus 22 victorias y tu glorioso servicio al pueblo romano, te concedo la libertad. Un esclavo imperial descendió a la arena llevando una bandeja de oro sobre la que reposaba la rudis, la espada de madera que simbolizaba la liberación. Estaba hecha de roble sagrado, esculpida por los mejores artesanos del imperio, decorada con incrustaciones de oro que formaban los símbolos de la victoria. Junto con ella había un pergamino oficial que concedía no solo la libertad, sino también la ciudadanía romana y una pensión vitalicia que garantizaría una existencia cómoda por el resto de sus días. La multitud esperaba que Flama aceptara la oferta inmediatamente, que alzara la rudis en alto y celebrara su liberación tras tantos años de servidumbre. Muchos ya se preparaban para ovacionarlo como un héroe liberado, un ejemplo inspirador de cómo el coraje y la determinación podían trascender incluso las cadenas de la esclavitud. El momento parecía perfecto para un final feliz, digno de las mejores tradiciones romanas. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba, algo que desafió todas las expectativas y sorprendió incluso a los observadores más experimentados. Flama miró la rudis, el pergamino de la libertad, los rostros expectantes de 50.000 espectadores. Luego, con un gesto que resonaría a través de los siglos, negó con la cabeza y empujó la bandeja lejos. «No acepto», declaró, su voz cargada de una certeza inquebrantable que cortó el aire como una hoja. «Nací para la arena, vivo para el combate, y aquí permaneceré. La libertad que me ofrecen no es libertad, es exilio de la única vida que tiene valor para mí». El choque que recorrió el Coliseo fue palpable. Nunca en la historia de los Juegos Gladiatorios un luchador había rechazado la libertad cuando se le ofrecía oficialmente por el propio emperador. Murmullos de incredulidad se extendieron por las gradas como ondas en un lago, mientras los espectadores intentaban procesar lo que acababan de presenciar. El propio Marco Aurelio quedó visiblemente sorprendido, permaneciendo de pie en su tribuna durante varios segundos mientras procesaba la negativa sin precedentes. Consejeros a su alrededor susurraban urgentemente en sus oídos, intentando encontrar un precedente histórico para tal situación, pero no lo había. Flama
había creado un momento único en la historia romana. Finalmente, el emperador habló nuevamente. Si es tu voluntad permanecer en la arena, así sea. Roma honrará tu elección y aguardará ansiosamente tus futuras victorias. Pero en su voz había una nota de perplejidad que reflejaba el sentimiento de la multitud. Cuando Flamma dejó la arena ese día, lo hizo no como un hombre liberado, sino como un gladiador que había elegido conscientemente su propia forma de esclavitud. Su rechazo a la libertad se volvería tan legendario como sus victorias, añadiendo una dimensión psicológica fascinante a su ya impresionante reputación. Había demostrado que, para algunos hombres, la verdadera libertad viene no de la ausencia de cadenas, sino de la elección de qué vida vivir, aunque esa elección fuera permanecer encadenado. La negativa de Flamma a aceptar la libertad envió ondas de choque por todo el Imperio Romano, generando debates acalorados en tabernas, foros públicos e incluso en el Senado. Filósofos escribieron tratados intentando explicar la psicología detrás de su decisión. Poetas compusieron versos épicos sobre el gladiador que eligió las cadenas en lugar de la libertad, y la gente común discutía sin cesar los motivos que podrían llevar a un hombre a rechazar lo que todo esclavo soñaba en conseguir. En los meses posteriores a este evento histórico, Flamma descubrió que su fama había alcanzado proporciones casi míticas. Su rechazo de la rudis no solo lo hizo más famoso, lo transformó en un fenómeno cultural que trascendía el simple entretenimiento. Representaba algo profundamente complejo sobre la naturaleza humana, sobre elección y destino, sobre lo que realmente significa ser libre. Mercaderes vendían bustos de bronce con su imagen, artistas pintaban murales retratando el momento de su rechazo, e incluso se acuñaron monedas conmemorativas en su honor. Su primera lucha tras el rechazo de la libertad fue aguardada con una ansiedad casi religiosa. El Coliseo estaba lleno 3 horas antes del inicio de los Juegos, con espectadores de todo el imperio haciendo peregrinaciones especiales solo para presenciar el regreso de Flamma a la arena. Cuando finalmente emergió de las profundidades del edificio, el rugido de la multitud fue tan intenso que aves a kilómetros de distancia alzaron vuelo en pánico. Su oponente era Marco Ferox, un gladiador galo conocido por su brutalidad implacable y técnicas no ortodoxas. Ferox había ganado 15 combates consecutivos, muchos de ellos de forma particularmente sangrienta que deleitaba a las multitudes más sádicas. Era un hombre inmenso, con cabellos largos trenzados según la tradición de su pueblo y tatuajes tribales que cubrían sus brazos y torso. Sus ojos azules gélidos mostraban una frialdad asesina que había helado la sangre de muchos oponentes anteriores. El combate fue un espectáculo de violencia controlada que ejemplificó perfectamente por qué Flamma había elegido permanecer en la arena. Durante 30 minutos intensos, los dos guerreros se enfrentaron con una ferocidad que parecía trascender la humanidad común. Ferox atacaba como un animal salvaje, usando no solo sus armas, sino también puños, codos e incluso dientes cuando la oportunidad surgía. Flamma respondió con la precisión técnica que se había convertido en su sello distintivo, cada movimiento calculado para máxima eficiencia letal. La victoria llegó cuando Ferox, frustrado por su incapacidad para penetrar las defensas aparentemente impenetrables de Flamma, cometió el error fatal de intentar un ataque berserker totalmente descontrolado. Flamma, con la paciencia de un depredador experimentado, había estado esperando exactamente ese momento. Su contraofensiva fue una obra maestra de oportunidad y precisión, 3 golpes rápidos que encontraron blancos fatales antes de que Ferox pudiera siquiera comprender lo que estaba sucediendo. Esta victoria, su 23ª, estableció un nuevo estándar para los combates de Flamma.
No solo era invencible, se había convertido en un artista de la muerte, transformando cada lucha en una demostración de superioridad marcial que rozaba lo sobrenatural. La multitud no solo animaba por sus victorias, las esperaba como si fueran inevitabilidades cósmicas. Su 24ª victoria llegó contra dos oponentes simultáneamente, hermanos gemelos de Germania que luchaban con una sincronización casi telepática. Esta lucha puso a prueba no solo sus habilidades individuales, sino su capacidad para adaptar sus estrategias frente a adversarios que funcionaban como una unidad única. Durante 45 minutos épicos, Flamma danzó alrededor de los hermanos como una sombra mortal, siempre en movimiento, siempre atacando, siempre un paso adelante de sus esfuerzos coordinados. El final llegó cuando logró separar a los hermanos mediante una maniobra brillante que forzó a uno de ellos a posicionarse entre Flamma y su gemelo. Aislado por solo unos segundos, el primer hermano cayó bajo una combinación devastadora de golpes. El segundo, enloquecido por la muerte de su gemelo, atacó con furia ciega que hizo inevitable su derrota. Flamma terminó el combate con una única estocada que perforó el corazón del germano afligido. Fue tras esta victoria que Flamma recibió su segunda oferta oficial de libertad. El emperador, impresionado con la demostración extraordinaria de habilidad, nuevamente ofreció la Rudis durante una ceremonia formal. Nuevamente, para sorpresa de todos los presentes, Flamma rechazó. Su justificación fue aún más directa esta vez. La arena es mi hogar, el combate es mi vida, y la gloria es mi único objetivo. No cambio la inmortalidad por la mediocridad de la vida común. Sus victorias continuaron acumulándose con regularidad mecánica. La 25ª contra un veterano romano que había regresado a la arena por orgullo personal. La 26ª contra un gladiador egipcio que luchaba con armas exóticas de su tierra natal. La 27ª contra un campeón bereber conocido por su agilidad sobrenatural. Cada victoria añadía nuevas capas a su leyenda, y cada combate atraía multitudes aún mayores y más entusiastas. La 30ª victoria fue particularmente significativa, pues estableció un récord absoluto que pocos gladiadores en la historia habían siquiera soñado alcanzar. Su oponente era Titán, un gladiador cuya propia fama rivalizaba con la de Flamma. Titán había ganado 27 combates y era considerado por muchos como el único hombre en el imperio capaz de derrotar al sirio invencible. El combate fue promocionado durante meses como el Encuentro de los Titanes, y las entradas se vendieron por precios equivalentes al salario anual de trabajadores comunes. Cuando el día finalmente llegó, la atmósfera en el Coliseo era casi explosiva. Incluso el emperador trajo invitados especiales de todo el imperio para presenciar lo que muchos creían sería la lucha del siglo. La batalla duró más de una hora, poniendo a prueba no solo las habilidades físicas de los combatientes, sino también su resistencia mental y emocional. Titán demostró ser el oponente más desafiante que Flamma había enfrentado desde Bruto Máximo, obligándolo a usar técnicas que había guardado en secreto durante años. El público fue tratado a un espectáculo de combate que trascendía el entretenimiento común, convirtiéndose casi en una forma de arte marcial elevada. El final llegó no por un error de Titán, sino por una demostración pura de la superioridad técnica de Flamma. En un momento de claridad casi sobrenatural, ejecutó una combinación de movimientos tan perfecta y devastadora que Titán simplemente no tuvo defensa posible. La victoria fue reconocida no solo como otro triunfo, sino como una obra maestra de combate que sería estudiada por generaciones futuras de gladiadores. Tras esta 30ª victoria, Flamma recibió su tercera oferta de libertad. Esta vez, el emperador ni siquiera esperó una respuesta. Simplemente preguntó si Flamma deseaba la Rudis,
recibió la negativa esperada y prosiguió con la ceremonia, como si el rechazo fuera parte del guión establecido. Las victorias continuaron, 31ª, 32ª, 33ª. Cada una de ellas reforzaba no solo su invencibilidad, sino su transformación de gladiador en mito viviente. Flamma había trascendido las categorías normales de la existencia humana, convirtiéndose en una fuerza de la naturaleza que se manifestaba a través de la violencia controlada de la arena. Su 34ª victoria, recibiendo su cuarto y último rechazo de la libertad, estableció definitivamente su lugar en la historia como el gladiador que había elegido la inmortalidad sobre la vida común. Ya no era solo un luchador excepcional, se había convertido en un símbolo filosófico de la dedicación absoluta a la excelencia, independientemente del costo personal. Era el año 175 después de Cristo, cuando Flamma, ahora a los 35 años, se preparaba para lo que sería su 35ª entrada en la arena. Su cuerpo, aunque aún formidable, comenzaba a mostrar las señales inevitables de una década y media de combates brutales. Las cicatrices que cubrían su piel se habían vuelto tan numerosas que parecían formar un mosaico complejo de la violencia que había definido su existencia. Sus movimientos, aunque aún precisos y letales, habían perdido una fracción de la velocidad que lo había hecho invencible durante tanto tiempo. La preparación para esta lucha fue diferente a las anteriores en formas que él mismo no podía explicar completamente. Durante las semanas previas al combate, Flamma se encontró contemplando aspectos de su vida que había ignorado durante años. Recuerdos de Siria, suprimidos desde hacía tanto tiempo, ocasionalmente surgían en sus pensamientos durante momentos de quietud. Rostros de familia que había perdido, paisajes de su tierra natal, fragmentos de una identidad que había abandonado cuando se convirtió en Flamma, el gladiador. Sus entrenamientos continuaron con la misma intensidad rigurosa, pero había una cualidad diferente en sus movimientos. Observadores experimentados notaron que parecía estar preparándose no solo para otra victoria, sino para algo más definitivo. Había una solemnidad en su rutina, una atención a los detalles que sugería que esta lucha tendría una importancia especial en su mente. Su oponente elegido para esta ocasión era Valerio Maxencio, un joven gladiador de solo 22 años que había acumulado 16 victorias consecutivas en un período sorprendentemente corto. Maxencio representaba a una nueva generación de gladiadores que habían crecido escuchando historias sobre Flamma, estudiando sus técnicas y desarrollando estrategias específicamente para derrotar leyendas establecidas. Era alto, musculoso, con reflejos de felino y una sed de gloria que recordaba al propio Flamma en sus primeros años en la arena. Lo que hacía a Maxencio particularmente peligroso era su completa ausencia de reverencia por la reputación de Flamma. Mientras otros oponentes entraban en la arena ya medio derrotados por el peso de la leyenda que enfrentaban, Maxencio veía al gladiador veterano como simplemente otro obstáculo en su camino hacia su propia inmortalidad. Había pasado años estudiando grabaciones de combates anteriores de Flamma, identificando patrones, analizando debilidades y desarrollando contraestrategias para cada técnica que el sirio había hecho famosa. La mañana del combate amaneció clara y calurosa, con un sol brillante que prometía iluminar perfectamente la arena para los 50.000 espectadores que llenarían el Coliseo. Flamma siguió su rutina habitual de preparación, pero había una quietud meditativa en sus movimientos que sus asistentes notaron inmediatamente. Pasó más tiempo del habitual, examinando sus armas, verificando cada detalle de su armadura y contemplando en silencio los equipos que habían sido sus compañeros fieles durante tantos años de combate. Cuando finalmente llegó el momento de dirigirse a la arena, Flamma caminó por los corredores subterráneos del Coliseo con pasos medidos y dignos.
Otros gladiadores que lo encontraron en el camino se apartaron respetuosamente, reconociendo instintivamente que estaban en presencia de algo extraordinario. Había un aura a su alrededor que sugería no solo a un guerrero preparándose para la batalla, sino a un hombre confrontando su destino. La multitud en el Coliseo estaba particularmente animada ese día, pues rumores habían circulado durante semanas de que Flama finalmente había encontrado un oponente digno de su calibre. Maxencio ya había construido su propia base de admiradores entre los espectadores más jóvenes, que veían en él la posibilidad de presenciar la caída de una leyenda y el nacimiento de una nueva. La tensión en el aire era palpable, como la electricidad que precede a una tormenta. Cuando Flama emergió de las profundidades a la superficie de la arena, el rugido habitual de la multitud fue acompañado por algo diferente, una nota de expectativa que no estaba presente en sus luchas anteriores. Era como si 50.000 personas supieran instintivamente que estaban a punto de presenciar algo histórico, un momento que sería recordado y contado por generaciones. Maxencio ya lo esperaba en el centro de la arena y de inmediato quedó claro que este sería un oponente diferente a todos los que Flama había enfrentado. El joven gladiador no mostraba señales de nerviosismo o reverencia. En cambio, sus ojos brillaban con una confianza feroz y una determinación que reflejaba la del propio Flama en sus primeros años. Cuando los dos se saludaron según el ritual tradicional, fue como observar a dos depredadores evaluándose antes del enfrentamiento final. La señal fue dada y la lucha comenzó con una explosión de violencia que sorprendió incluso a los espectadores más experimentados. Maxencio atacó inmediatamente con una combinación de movimientos que demostraba no solo habilidad técnica excepcional, sino también un estudio profundo de las tácticas que Flama normalmente empleaba. Era como si el joven gladiador hubiera anticipado cada movimiento, preparando contraataques para estrategias que habían funcionado contra decenas de oponentes anteriores. Flama se encontró, por primera vez en años, genuinamente sorprendido por la habilidad de un adversario. Maxencio no solo igualaba sus ataques, estaba forzando al veterano a improvisar, a abandonar tácticas probadas y verdaderas a favor de adaptaciones instantáneas. La lucha rápidamente se convirtió en un ajedrez mortal jugado a la velocidad de la luz, con ambos combatientes constantemente adaptando y contraadaptando sus estrategias. 15 minutos pasaron, luego 20, luego 30, y ninguno de los gladiadores lograba establecer una ventaja decisiva. La multitud estaba en éxtasis absoluto, presenciando un espectáculo de combate que trascendía cualquier cosa que hubieran visto antes. Flama fue forzado a usar técnicas que había guardado en secreto durante años, mientras Maxencio demostraba innovaciones tácticas que sugerían una evolución en el arte del combate gladiatorio. Fue a los 40 minutos que la edad y el desgaste de décadas de combate comenzaron a cobrar su precio a Flama. Sus reflejos, aunque aún excepcionales, eran una fracción de segundo más lentos de lo que habían sido en su juventud. Su respiración estaba más pesada, sus movimientos ligeramente menos fluidos. Maxencio, con la energía ilimitada de la juventud, comenzó a presionar sus ventajas con la precisión quirúrgica de un depredador que siente que su presa está debilitándose. El golpe decisivo llegó de forma casi anticlimática. Flama, intentando ejecutar una maniobra que había usado con éxito cientos de veces, se encontró momentáneamente fuera de posición cuando Maxencio implementó una contraestrategia perfectamente calculada. La espada del joven gladiador encontró una abertura que no debería haber existido, penetrando entre las costillas de Flama con una precisión que fue tanto resultado de habilidad como de inevitabilidad. El silencio que descendió sobre el Coliseo fue absoluto y escalofriante.
Por un momento que pareció durar una eternidad, 50.000 personas quedaron en shock total, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Flama, el invencible, estaba de rodillas en la arena, con sangre brotando de una herida que todos sabían era mortal. Pero incluso en sus momentos finales, Flama demostró la dignidad y grandeza que lo habían convertido en leyenda. No imploró por misericordia, no mostró señales de desesperación o autocompasión. En cambio, miró directamente a Maxencio con algo que parecía casi gratitud, el reconocimiento de un guerrero que finalmente había encontrado un sucesor digno. Sus últimas palabras, pronunciadas con voz lo suficientemente clara para ser oídas en las primeras filas, resonaron por la arena como una despedida épica. Muero como viví, en la gloria de la arena ante el pueblo de Roma. Que mi muerte sea tan memorable como lo fueron mis victorias. Y con esas palabras, Flama, el gladiador invencible de Siria, cerró los ojos por última vez. Lo que siguió fue una explosión de emoción colectiva que sacudió los propios cimientos del Coliseo. Lágrimas, gritos de lamento, aplausos ensordecedores, toda la gama de la experiencia humana fue expresada simultáneamente por una multitud que había presenciado el fin de una era. Flama no había sido simplemente derrotado, había completado su transformación de hombre mortal en mito inmortal, y su muerte en la arena aseguró que su leyenda viviría para siempre. La muerte de Flama en el Coliseo envió ondas de choque por todo el Imperio Romano que trascendieron las fronteras normales del entretenimiento y adentraron los reinos de la filosofía, la religión y la identidad cultural. No era simplemente la muerte de un gladiador famoso, sino el fin de una era que había definido lo que significaba ser un héroe en la sociedad romana. En las horas posteriores a su fallecimiento, mensajeros a caballo partieron de Roma en todas direcciones, llevando la noticia a las provincias más lejanas, donde millones de personas se habían convertido en seguidores devotos del gladiador sirio. El propio emperador Marco Aurelio, conocido por su naturaleza filosófica y frecuente desdén por los espectáculos sangrientos de la arena, fue profundamente conmovido por la muerte de Flama. En una proclamación imperial sin precedentes, declaró 3 días de luto oficial por el gladiador, elevándolo al estatus casi divino normalmente reservado para emperadores y héroes militares. La proclamación reconocía oficialmente que Flama había trascendido su condición de esclavo para convertirse en un símbolo del propio espíritu romano. Los preparativos para el funeral fueron grandiosos, más allá de cualquier precedente establecido para un gladiador. El cuerpo de Flama fue embalsamado por los mismos especialistas que preservaban a miembros de la familia imperial, usando técnicas y materiales importados de Egipto. Artesanos trabajaron día y noche para crear un sarcófago de mármol blanco decorado con relieves detallando sus victorias más memorables. Escultores esculpieron su imagen en poses heroicas, capturando no solo su apariencia física, sino la esencia de la ferocidad controlada que lo había hecho famoso. El cortejo fúnebre por las calles de Roma fue un espectáculo que rivalizaba con las procesiones triunfales de los generales más victoriosos. Miles de ciudadanos alinearon las calles, arrojando flores y ofrendas, mientras el cuerpo de Flama pasaba en un carruaje dorado tirado por 6 caballos blancos. Gladiadores de todos los ludi de la ciudad marcharon en formación militar, sus armas bajas en señal de respeto al colega caído. Incluso senadores y miembros de la aristocracia romana se unieron al cortejo, reconociendo que la muerte de Flama marcaba el fin de algo significativo en la cultura de su tiempo. La decisión sobre dónde enterrar a Flama generó debates intensos entre las autoridades romanas. Tradicionalmente, los gladiadores eran enterrados en cementerios comunes destinados a esclavos y personas de baja condición social.
Pero la estatura única que Flama había alcanzado exigía algo más apropiado. Finalmente, se decidió que sería enterrado en Sicilia, en un mausoleo especialmente construido con vista al mar Mediterráneo, permitiendo que su alma pudiera contemplar las aguas que separaban Roma de su tierra natal, Siria. La construcción del mausoleo se convirtió en un proyecto imperial que duró 2 años. Arquitectos de la más alta calidad diseñaron una estructura que combinaba elementos romanos clásicos con motivos orientales que honraban sus orígenes sirios. El edificio fue construido con mármol blanco importado de Carrara, con columnas corintias que se alzaban hacia el cielo como lanzas de piedra. Frescos detallados decoraban las paredes internas, retratando no solo sus victorias más famosas, sino también escenas de su vida antes de la esclavitud, reconstruidas mediante relatos de otros sirios que habían conocido a su familia. El epitafio grabado en la entrada del mausoleo, escrito por el propio emperador Marco Aurelio, se convirtió en una de las inscripciones más famosas del mundo antiguo. Aquí yace Flama de Siria, que vivió 35 años y luchó 34 veces. Rechazó la libertad 4 veces. Eligió no la vida común de los hombres libres, sino la inmortalidad que solo puede conquistarse mediante la excelencia absoluta. Que todos los que pasen por aquí recuerden que la verdadera libertad a veces reside no en la ausencia de cadenas, sino en la elección consciente del propio destino. En los meses posteriores al funeral, cultos religiosos comenzaron a formarse alrededor de la memoria de Flama. Gladiadores de todo el imperio hacían peregrinaciones a su mausoleo, dejando ofrendas de armas, armaduras y objetos personales como forma de buscar su bendición antes de entrar en la arena. Sacerdotes improvisados contaban historias de milagros atribuidos a su espíritu, y templos menores fueron construidos en varias ciudades donde había luchado durante su carrera. La influencia de Flama sobre la cultura gladiatoria fue profunda y duradera. Una nueva generación de luchadores emergió inspirada no solo por sus técnicas de combate, sino por la filosofía que había gobernado su vida. El concepto de elegir las cadenas se convirtió en un principio filosófico adoptado por gladiadores que veían en la arena no una prisión, sino una oportunidad de trascender las limitaciones normales de la existencia humana mediante la excelencia marcial. Escuelas de gladiadores en todo el imperio comenzaron a enseñar no solo las técnicas de combate que Flama había desarrollado, sino también la mentalidad que lo había hecho invencible durante tantos años. Instructores enfatizaban la importancia de la disciplina mental, de la aceptación del destino elegido y de la búsqueda de la perfección independientemente de las circunstancias externas. El camino de Flama se convirtió en una filosofía de vida que influyó no solo a gladiadores, sino también a soldados, atletas e incluso ciudadanos comunes que buscaban excelencia en sus propias profesiones. Historiadores de la época documentaron meticulosamente no solo los detalles de sus luchas, sino también intentos de comprender la psicología compleja que lo había llevado a rechazar repetidamente la libertad. Tratados filosóficos fueron escritos explorando las implicaciones de su elección, cuestionando conceptos fundamentales sobre libertad, esclavitud y autorrealización. Algunos argumentaban que Flama había alcanzado una forma de libertad superior, la libertad de elegir su propio destino, incluso dentro de las limitaciones impuestas por la sociedad. La leyenda de Flama también influyó profundamente en la política romana relacionada con los gladiadores. Emperadores posteriores instituyeron reformas que mejoraron las condiciones de vida en los ludi, inspirados por la demostración de que gladiadores excepcionales podían convertirse en símbolos poderosos del propio imperio. Los premios en dinero por victorias fueron aumentados,
los cuidados médicos mejorados y las oportunidades para que los gladiadores establecieran sus propias escuelas de entrenamiento fueron expandidas. Artistas de todo el imperio encontraron inspiración infinita en la historia de Flama. Pintores crearon murales épicos retratando sus batallas más memorables. Escultores produjeron estatuas que capturaban la esencia de su ferocidad controlada, y poetas compusieron épicos que rivalizaban con la Ilíada en su grandeza narrativa. Teatros presentaban obras dramatizando los eventos de su vida, desde su captura en Siria hasta su muerte gloriosa en el Coliseo. La influencia de su leyenda se extendió mucho más allá de las fronteras del Imperio Romano. Mercaderes que viajaban por la ruta de la seda llevaron historias sobre el gladiador sirio a China e India, donde fueron absorbidas en las tradiciones locales sobre guerreros legendarios. Tribus bárbaras en las fronteras del imperio adoptaron elementos de su historia en sus propias mitologías, transformando a Flama en una figura casi universal que representaba la búsqueda de la excelencia marcial. Décadas después de su muerte, cuando el Imperio Romano comenzó su largo declive, la figura de Flama permaneció como un símbolo de la grandeza que Roma había representado un día. Durante períodos de crisis política y militar, líderes invocaban su memoria como inspiración para soldados y ciudadanos, recordándoles que la verdadera grandeza venía no de las circunstancias, sino de la elección consciente de perseguir la excelencia independientemente de los obstáculos. Siglos después, cuando el cristianismo se convirtió en la religión dominante del imperio, teólogos encontraron paralelos fascinantes entre la historia de Flama y conceptos cristianos sobre sacrificio, elección y trascendencia. Algunos santos cristianos fueron comparados con el gladiador sirio en su disposición a elegir el sufrimiento en nombre de un ideal mayor, aunque siempre con la salvedad cuidadosa de que Flama había elegido la gloria terrenal, mientras los santos buscaban la salvación celestial. La arqueología moderna confirmó muchos aspectos de la leyenda de Flama que habían sido considerados adornos míticos. Excavaciones en el sitio de su mausoleo en Sicilia revelaron no solo sus restos mortales, sino también una colección impresionante de ofrendas votivas dejadas por admiradores a lo largo de los siglos. Análisis forenses de sus huesos confirmaron las numerosas fracturas y heridas que sus cicatrices habían sugerido, proporcionando evidencia física de la brutalidad de los combates que había sobrevivido. Inscripciones encontradas en varias partes del antiguo Imperio Romano mencionan Flama Invictus, Flama el Invencible, sugiriendo que su fama había de hecho se extendido mucho más allá de Roma. Algunas de estas inscripciones fueron halladas en fortificaciones militares en las fronteras, donde soldados romanos aparentemente invocaban su memoria como protección en batalla, transformando al gladiador muerto en una especie de santo patrón de los guerreros. La historia de Flama se convirtió en última instancia en algo más que el relato de la vida de un gladiador excepcional. Se transformó en una meditación sobre la naturaleza de la libertad, la búsqueda de la excelencia y el precio de la grandeza. Su elección de permanecer en la arena, de rechazar la libertad convencional a favor de una forma más elevada de autorrealización, continuó resonando a través de los siglos como un ejemplo extremo de lo que los seres humanos pueden lograr cuando eligen conscientemente su destino. Hoy, casi 2000 años después de su muerte, el nombre de Flama aún evoca imágenes de coraje extraordinario y dedicación inquebrantable a la excelencia. Su leyenda sobrevivió a la caída del imperio que lo creó, trascendió las religiones que le sucedieron y continuó inspirando a personas en culturas completamente diferentes de aquella en que vivió. Permanece como un símbolo eterno de la capacidad humana de transformar incluso las circunstancias más brutales en oportunidades para la grandeza, y su historia
continúa cuestionando nuestras nociones convencionales sobre libertad, elección y lo que realmente significa vivir una vida significativa. En la arena de sangre y arena, donde pasó la mayor parte de su vida adulta, Flama descubrió no solo una carrera, sino una forma de inmortalidad que ninguna libertad convencional podría haber ofrecido. Él eligió las cadenas que lo ataban a la arena, porque reconoció que para algunos individuos extraordinarios, la verdadera libertad viene no de la ausencia de limitaciones, sino de la trascendencia absoluta de esas limitaciones mediante la excelencia pura. Su leyenda de sangre se convirtió, paradójicamente, en una historia sobre la naturaleza más elevada del espíritu humano y su capacidad infinita de transformar sufrimiento en gloria, esclavitud en libertad y mortalidad en inmortalidad. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale me gusta y deja tu comentario. Este es el canal Imperadores. Hasta la próxima. City lights are fading, a lonely guitar plays. Another day is gone, lost in a memory haze. Got a heavy heart, can't find no peace of mind. Just me in the midnight train, leaving it all behind. Oh, the rhythm of the rails, a low and steady beat, whispering secrets on this empty street. The moon hangs high, a silver tear in the sky. Guess some old blues just never say goodbye. Used to walk these sidewalks, holding on to your hand. Now it's just a ghost story in this tired